Bienvenido o bienvenida a una nueva serie de los episodios Vida Estoica, continuando con la pregunta de Iván Jiménez. En la primera parte preguntaba cómo navegar entre los egos, que ha sido el episodio anterior y el cual dejo en la etiqueta que aparecerá por aquí, por algún lado. La siguiente pregunta, o lo siguiente que argumentaba, era: Isra, decía lo siguiente, tú estás en contacto con todo tipo de gente, de todo tipo de clases sociales, de cualquier ámbito laboral. ¿Cómo haces para que todos esos egos, al final del día, no te vapuleen y tambaleen? Y dice, porque doy por hecho que a lo largo de tu carrera pues te habrás encontrado de todo. Desde ególatras insaciables en lo alto de multinacionales hasta egos reducidos y aplastados detrás de un mostrador, sin ánimo de ofender a ni unos ni a otros, solo utilizo la analogía exagerada para marcar una posición. Y todo ello, socialmente, crea roces, críticas. ¿Cómo haces para congeniar con ellos, Isra? Me parece una pregunta muy desarrollada, me parece una pregunta brillante, una pregunta puntiaguda, una pregunta afilada, como les llamo. Y además, aquí Iván añade, cuando por ejemplo por razones tienes que quedar bien porque son clientes, ¿cómo haces sin menoscabar su integridad? Bueno, por partes, porque de hecho todavía hay más preguntas que voy a diseccionar en próximos vídeos, pero dice, ¿cómo haces, ¿vale?, para que todos esos egos al final de los días no te vapuleen ni te tambaleen? Pregunta 1. ¿Cómo lo hago? Como decía en el vídeo anterior, es falta de amor. Si esos egos me están tambaleando, vapuleando, es que el que tiene el problema soy yo, no ellos. Porque me estoy dejando guiar, me estoy dejando llevar por sea cual sea el sesgo, trivialidad, creencia limitante, expectativa exagerada que ellos estén viviendo, sintiendo. Y eso está siendo volcado contra mí porque soy la persona que tienen enfrente, como lo puede ser cualquier otro de vosotros, y yo estoy dejándome llevar por esa emoción externa que entra a mí. Si yo localizo y veo que es una emoción externa en forma de ego y reacciono a ella, estoy dejando que mi ego aparezca para unirse a ese ego. Si en cambio veo que es una emoción externa y que no tiene nada que ver con aquello que tengo en mi interior, y que por supuesto, dicotomía del control de Epicteto, no puedo dominar, ni controlar, ni gestionar. Bueno, gestionar sí, pero no puedo dominar, controlar o cambiar. Solo puedo gestionar y yo reaccionar o anticiparme a esa emoción sabiendo que no la puedo controlar y que no tengo el control, que no es mía. Entonces lo único que puedo es bailar con ella, lidiar con ella. Entonces eso me permite no ser reactivo y de una forma u otra adoptar una posición inmune o con cura, con medicina, para que esa enfermedad o ese virus no me afecte. Así es como lo hago. Trato de prestar atención y ver. Cuando el ataque es sutil es más difícil, pero cuando es de frente y cuando lo que hay que despertar y darte cuenta es no el salto del otro, sino el salto tuyo. Y ese es el punto gatillo, porque saltamos muy rápido. Entonces, a veces salto. Y cuando salto me fuerzo a mí mismo a decir, he saltado, es mi ego. Y en lugar de atacar a la otra persona digo, perdona que he saltado, perdona que me he dejado llevar, perdona que mi ego me ha jugado una mala pasada, perdona que estoy actuado como un completo estúpido, o perdona que o sea, en lugar de atacar a su ego, me ataco a mí mismo para poder darme cuenta. Así lo hago y de esa forma, pues he visto de todo, pero es que no. O sea, tengo una confianza, seguridad y trabajo inamovible en mí mismo. Y digo, al final, nada es fuera. Eso para mí, la clave es esto que voy a decir ahora. Nada está fuera. Nada es fuera.
Todo es dentro, tío. Todo, da igual lo que te digan, da igual que te golpeen, da igual que te ninguneen, da igual que te vayan a la mierda. Todo es dentro. Y todo es dentro. Todo es dentro. No hay más. No hay más. ¿Cómo haces para congeniar con todos ellos? Es fácil, todo está dentro. Es fácil, veo que cada uno hacemos lo mejor que podemos, aunque no lo creas. Primero autocompasión y luego compasión por los demás. Compasión por los egos de los demás. Esto es algo que aprendí en el último Vipassana. Ten compasión por tu propio ego y ten compasión por el ego de los demás. De esa forma nunca menoscabo mi integridad. Porque no tengo que reaccionar a nadie. Porque mi integridad empieza en mí. Y si empieza en mí, no tengo que reaccionar a otros. Y sé que si empieza en mí, no puedo acabar en otros. Ni empezar en otros. Empezará porque yo estoy percibiendo que eso es ego. Y yo al ego, me llevo mal. Pues no, ni me llevo mal ni me llevo bien. Es el ego. Es nosotros. Es parte de uno mismo. Es esa unificación, no dualidad. Y eso es lo que me permite darme cuenta. Creo que es mucha autoconciencia y sobre todo mucho estoicismo. Y aplicar eso, la coherencia. La coherencia y la templanza. Una de las 4 virtudes cardinales del estoicismo. Iván Jiménez y el resto espero que os haya servido. Nuevo episodio de Vida Estoica y ahora empezando un nuevo experimento que no puedo compartir, que no puedo decir, que no quiero decir, que no voy a decir y que solo publicaré cuando acabe los 40 días. ¿Adivinas cuál es el experimento? Pues si lo adivinas, déjalo aquí en los comentarios, además de cualquier cosa que puedas añadir o contribuir o preguntar sobre esto que estamos tratando ahora, que es ego y estoicismo, ego, cómo permanecer imperturbable y cómo tratar de ser inamovible a todo lo externo, ¿no? Que al final de eso se trata. Seguimos. A todo lo externo no quiere decir que seamos unos reprimidos de las emociones, todo lo contrario. Vivirlas, sentarte con ellas, escucharlas y saber cuáles puedes utilizar y cuáles no.